Hola Gaby, buenos días. Estimados compañeros, buenos días. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Gracias, Fátima. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. Voy a pasar lista en este momento. Jamie, Presente. Melanie, Kevin,
Messi, Presente, profe. y gracias. Y Yamilet, Idiar, Hinojosa, Martínez García, Martínez Rodríguez, Morales Pérez, Muñoz Cortés, Nieto, Presente, Profe, profe. Ande. profe, buenos días. Es que no sé si ya me pasó o no sé, Ah, porque no lo escuché. sí, de hecho, estaba pasando de Nieto, pero sí, sí noté que estabas conectada, Magali. Ah, Persona, ok. Gracias. sí. Nieto, Presente, profe. muy bien. Paola Prado, Presente. Sayana, Presente, profe. Cintia, gracias, Cintia. Presente. Dana, Me saltó, profe. no, aquí está. Ah, sí, Brandon, Presente, presente. Brandon, Sandoval, Presente. todo, todo, Kevin Soto, Urbalejo, bueno, compañeros, vamos a continuar avanzando con lo que son los temas que estábamos viendo en la clase pasada, o sea, el día de ayer, y bueno, vamos a trabajar con el ejemplo que veíamos nosotros referente a lo que es el muestreo con tabla de números aleatorios, ¿no? Entonces, bueno, voy a copiar la parte que quiero que trabajemos, la voy a copiar en el Paint para irla desarrollando. Listo. ¿Se acuerdan que veíamos este ejemplo el día de ayer? Y decíamos que el problema consistía en escoger de un grupo de 60 alumnos a 5 de ellos para que se les realizara un test, un test psicológico, y el criterio era que todos participaran en la elección. Entonces les decía yo que existe un método que es a través de una tabla de números aleatorios, la cual ustedes también pueden descargar una y tenerla, ¿no? Para que vayan haciendo el ejercicio. Ahora bien, dentro de los pasos que mencionábamos, que se tienen que seguir, dijimos que primero había que tomarse una lista con los nombres de ellos, o sea, de los alumnos. En este caso, la primera cuestión que hay que hacer es tener, por ejemplo, la lista de los que sean los potencialmente encuestables, ¿no? En este caso, la lista. Suponiendo que la lista fuera dijimos que era de un grupo de 60 alumnos, entonces la lista tendría, en primer lugar, tendría alguien con el apellido A, en segundo lugar, otra persona con el apellido A, etcétera, así, tres personas, cuatro, hasta llegar a 60, ¿verdad? Ya tenemos la lista con los 60 alumnos, ya está nuestra lista, y listo, ahora sí ya tenemos nuestra, todo este conjunto de alumnos desde el 1 al 60 es el universo o población, dijimos ayer. Entonces, el universo o población, ¿sí? Universo o población. Luego, el paso número 2, que decía, el paso número 2 decía que a cada estudiante se le va a asignar un número entre 0 y 60, que fue lo que yo hice. El alumno, por ejemplo, está en orden alfabético, el alumno que empiece con la letra A su apellido es el 1, el otro es el 2, 3, 4, así a cada uno le asigné un número. Asignar un número.
de esta. Paso 1 y paso 2. Listo. Ahora, ¿qué dice el paso 3? Dice, se consulta la tabla de números aleatorios y se elige uno en cualquier parte de la tabla. Paso número 3, que está aquí por acá, el número 3, sería la tabla de números aleatorios, la cual ya tenemos aquí. Y ahora se elige cualquier parte. Aquí el criterio es que donde ustedes gusten posicionarse, es decir, pueden posicionarse acá, 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 por donde quieran ustedes, por acá, no importa porque hay aleatoriedad en estas tablas. Ok, entonces, bueno, vamos a pensar que me paro yo, suponiendo, pues, aquí, ¿no? Bueno, me paro por aquí. Voy a ponerlo con un color que sea más vistoso. Luego con este. Decía que me paraba por aquí. Ok, ahí me paré. Entonces, ese es el paso que decía. Primero, elige uno en cualquier parte de la tabla. Ya hice lo que mencioné. Aquí estoy, el paso número 4. 1, 2, 3 y 4. El paso 5 me dice, se van anotando todos los números de 2 cifras hacia abajo. Es decir, vamos a ponerlo aquí, sería el número 5, sería número de 2 cifras. Ok, muy bien. Números de 2 cifras. Ahora, aquí sí es una cuestión necesaria el hecho de que si me posicioné acá donde yo me pare, tengo que empezar a contar hacia abajo y hacia la derecha. Y tengo que contar hacia abajo y si acaban los números, continúo a la derecha. Ok, muy bien. Entonces, por ejemplo, agarré en primer lugar, agarré el 21. ¿Qué dice el siguiente paso? Hay que anotar todos los números de 2 cifras. Bueno, el primero que nos salió fue 21, que fue donde yo me posicioné. Este sería el nuevo, donde sería el 1, fue el 21. El número 2, si me voy para abajo, ¿qué dice? 02, dije todos los números de 2 cifras. Ok, el que sigue sería 02, 02, ok, el 02 está entre 0 y 60, sí, 02, luego voy para abajo, ¿y qué número está? De 2 cifras, el 80. ¿El 80 está entre 1 y 60? Obviamente no, por lo tanto se descarta. Sigo avanzando y está el 62 aquí abajo. ¿Está entre 0 y 60? No, voy para abajo. Y aquí abajo tenemos el 52. El 52. ¿Ok? Entonces sería 52. 52. Ahí está. Luego me sigo para abajo. Tengo el 03. El 03 también es entre 0 y 60. Lo puedo tomar, correcto. 03. 03. Y luego me voy para abajo y llego al 30. Aquí el 30. Y el 30 también está entre 0 y 60. Ahí está. Ahora sí ya tengo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? El proceso se detiene cuando hayan aparecido los 5 elementos buscados. Aquí le voy a poner que es el paso 6. El procedimiento termina cuando haya encontrado los 5 alumnos. Los 5 alumnos. Ok, el paso 7 es cualquier número fuera de 0 y 60 no debe tomarse en cuenta. Ojo, lo que nos pasó aquí, estaban fuera de 60 y pues no se tomaban en cuenta. ¿Vale? Entonces, el paso último, el paso 8 sería que los nuevos, o más bien los números seleccionados,
los números seleccionados formarán parte de nuestra muestra. Y en este caso son el 21, el alumno 21, el alumno 02, el alumno 52, el alumno 03 y el alumno 30. Ellos van a ser parte de nuestra muestra. Entonces extraigo a estos alumnos de mi lista que tengo aquí. Aquí tengo mi lista. Entonces voy a agarrar al alumno 21. Voy a agarrar al alumno 02, que es este amigo que está aquí. Voy a agarrar al alumno 03. Voy a agarrar al alumno 52 y al alumno 30. Y de esta manera ellos van a hacer mi muestra y voy a poder aplicarles el test a estos alumnos. Ok, compañeros. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo en esto? No, profe. ¿Mandé? No, no hay dudas. No, 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 ok, correcto, muy bien. Entonces, excelente. Entonces, si gustan copiar, compañeros, a lo mejor el número, o más bien a lo mejor ustedes, no van a tener la misma tabla de números aleatorios que yo, o no van a posicionarse donde yo me posicioné. Alguien puede decir, no sé, a mí me gustaría pararme por aquí, no sé, o aquí en la esquina, aquí, los dos dígitos, por aquí así, ¿no? Y empieza a contar para acá. O alguien diga, no, yo voy a pararme aquí, me gustó aquí abajo. Bueno. Donde ustedes hayan colocado, obviamente los elementos que van a extraer no van a ser los mismos que yo. ¿No? ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen ustedes otra tabla distinta a la mía. Entonces no hay ningún problema por eso. Si gustan, por favor, hagan el ejercicio, resuélvanlo en 2 minutos, lo hacen y continuamos. Es más, incluso esta lista, compañeros, podría servirnos hasta como ejemplo aquí en la lista de asistencia de ustedes para saber quién va a pasar a exponer hoy lo de su trabajo. Por ejemplo, ahorita vamos a comparto mi lista y ahí tengo a los alumnos. La voy a copiar si quieren por acá. Ustedes realizan el ejercicio para que vean a qué me refiero.
Listo, ya podemos seguir, compañeros. Podemos seguir. Sí, profe. Ahora, muy bien, avanzamos entonces. Vamos a lo que estamos trabajando. Este fue el primer procedimiento, muy sencillo. Ahora, el segundo es un muestreo sistemático. Vamos a ver que consiste en obtener una muestra de tamaño n. A partir de ahí dijimos que la población se representa con la letra N mayúscula. ¿Ah? A través de un proceso sistemático. ¿Qué quiere decir sistemático? Es decir, repetitivo. En la obtención de los individuos que van a conformar nuestra muestra. Procedimiento. En primer lugar, hay que ordenar todos los elementos de la población y asignarles un número. Así como lo que hicimos en el anterior, elegimos el conjunto de elementos que van a conformar que es la población, les asignamos un número entre 1 y n. N mayúscula es el último elemento de la población. Ahora, el paso número 2 es determinar el tamaño de la población, es decir, n igual a 50, n igual a 60, etc. El tercer paso que nosotros haremos es determinar el tamaño de la muestra n. El tamaño de la muestra n. Y ahora bien, vamos a hacer otros pasos aquí que os voy a mencionar. Lo primero es que vayan anotando el procedimiento para que no vaya a haber confusiones después en lo que vamos a hacer. ¿Verdad? Porque aquí hay que hacer un cociente, una división, y continúa, pero pues lo importante es que ustedes visualicen lo que quiero que vean. Entonces, por favor, tomen nota del procedimiento para que nosotros podamos avanzar y continuar. Porque después vamos a dividir la n mayúscula entre la n minúscula para obtener un coeficiente k, etc. Entonces, yo me gustaría que lo viéramos, pero copien primero esto. Bueno, seguimos entonces. Ahora bien, ya que tenemos esto, el paso número 4 es obtener este cociente que se obtiene de dividir n mayúscula, o sea, n mayúscula que es la población sobre n que es la muestra que queremos nosotros obtener. Y ese coeficiente n mayúscula entre n minúscula se va a llamar k. ¿Y qué representa esta letra k? El número de veces que la muestra obtenida cabe en el total de la población. Eso significa. Por ejemplo, si tenemos una población de 1000 elementos, 1000 personas, por ejemplo, y una muestra n igual a 100, es claro que k vale 10. ¿Por qué? Porque 1000 entre 100 es 10. ¿Qué podemos decir de esto? Que podemos obtener 10 muestras de tamaño 100, 10 muestras de tamaño 100, sin tener repeticiones, duplicaciones u homologaciones. ¿Por qué? Porque perfectamente aquí estamos estableciendo que, por ejemplo, la primera muestra va a ir de 0 a 100, la otra va a ir del 101 al 200, la otra del 201 al 300, la otra del 301 al 400, 401 al 500, y así.
Entonces, de esa manera garantizamos que no haya repetición. Una vez que tenemos ya esto, entre 0 y k, ¿cuál es el valor entre 0 y k de este ejemplo? Sería entre 0 y 10, k vale 10, entonces entre 0 y 10, obtener un número aleatorio. Un número aleatorio que ustedes quieran. Por ejemplo, si es entre 0 y 10, el número que se les ocurra, ¿no? Por ejemplo, 8, puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, ¿no? Ok, muy bien, ya lo elegí. Ahora bien, ese número que ustedes van a elegir aleatoriamente se va a llamar S, número S. Y este pasa a formar parte como el primer elemento de nuestra muestra. Ahora, una vez que hacemos esto, para elegir los subsecuentes se procede de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Tenemos una población de 6.500 personas, compañeros, y una muestra de 6, y queremos una muestra de 650, o sea, hace del 10%. El ejercicio dice, obtener los elementos que formarán nuestra muestra. Datos, n mayúsculas son 6.500, población total. N minúscula es igual a 650, en la muestra. Ahora, hacemos K, que dijimos que era dividir la N mayúscula entre la N minúscula, que es 6.500 entre 650, y eso nos da 10. Y ahora hay que buscar el número S, que está entre 0 y K, es decir, entre 0 y 10. En este caso, por ejemplo, elegimos el 8. Ok, ya que elegimos el 8, vamos a ver que el primer elemento de nuestra muestra va a ser el 8, que es igual a S. S igual a 8. Ahora, el segundo elemento, ¿cómo lo vamos a obtener? El segundo elemento es S más K. ¿K cuánto valía? 10. 8 más 10, 18. El tercer elemento, ¿cómo sería? S más 2 veces K. Sería 8 más 2 veces 10, que es 20, 28. Y así el cuarto elemento es S más 3K, el quinto es S más 4K, el sexto es S más 5K, el 7 es S más 6K, el 8 es S más 7K, el 9 es S más 8K y el 10 es S más 9K. Entonces, se dan cuenta cómo todos los elementos que obtengamos nos van a dar dentro de la muestra. O sea, no va a haber de que hay algún número que salga de la muestra, por ejemplo, que me salga un 6502. Eso no va a ser posible. ¿Por qué? Porque el número que dicta esto es S, el número entre 0 y K. Ahí está. Muy bien. Bueno. Entonces regreso a... No sé si copiaron el procedimiento. ¿En qué parte se quedaron, compañeros? Desde, sí, en el procedimiento, profesor, más o menos. Ok, muy bien, compañeros. Por favor, entonces tomen nota ahí. Dicen en cuanto a copiar eso para seguir avanzando a la otra diapositiva que es parte de esto, y así consecutivamente.
Ok, bueno, podemos seguir para pasar a la otra diapositiva que es el procedimiento. Profe. Muy bien, gracias, ahí está. Por favor. Bueno, seguimos entonces, compañeros. Ahí está el ejemplo. Profe. Muy bien, gracias, compañeros. Seguimos. Ahí está el procedimiento ya aplicado. Espera, profe, ¿podría regresar un momento más al ejemplo? Solo un momento. Sí, claro. Ya listo, profesor. Gracias. Ok, sí, ahí está la toma de muestras, cómo se va haciendo.
Muy bien, bueno, veamos que la toma de muestras es así. Y una vez que tenemos la lista, por ejemplo, aquí está, sacamos la población, es decir, dejamos que el elemento número 1 es el número 8. Una vez que tenemos esto, la muestra, aquí está la población, va desde el 1 hasta el 6500. El número 1 sería Beltrán Robles, por ejemplo, que aquí la posición 8 sería nuestro primer elemento en la muestra. Luego el 18, que está por acá, sería el segundo. Buscamos al 18 y sería el segundo. Luego al 28 sería el tercero y así, hasta conformar nuestra muestra. Y así es como concluye este tipo de muestreo, que es sistemático. Muestreo sistemático. Ok, muy bien, seguimos entonces. Ahora vamos con el tercer tipo de muestreo, que es aleatorio estratificado. Aquí, bueno, a diferencia del anterior, es que aquí nosotros dividimos a la población en grupos de acuerdo a una característica buscada, ¿no? A una característica, a un cierto criterio específico. Y luego de cada uno de estos grupos muestreamos aleatoriamente, obteniendo así una parte que sea proporcional a la muestra. Aquí, por ejemplo, el uso que se le da a este tipo de muestreo es cuando la característica que determina la división de la población está relacionada con la variable que queremos estudiar. En estos casos, sí resulta muy útil emplearla. El muestreo aleatorio estratificado. Ahora bien, tenemos el muestreo aleatorio por conglomerados. ¿Qué diferencia tiene con el anterior? Es que aquí la población se divide en grupos que poseen características similares entre ellos. Luego de realizar esto, algunos grupos son analizados completamente dejando al lado o dejando fuera a los demás. Por ejemplo, aquí hicimos los conglomerados, los grupos, y seleccionamos de todos los grupos una porción. Ahora aquí hacemos una división por criterios, una, otra y otra, y solo tomamos por completo algunos. Tomé todo el 2, todo el 5 y todo el 7. El 8, 6, 3, 4 y 1 los dejo de lado. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay menos probabilidad de sacar aleatoriamente también la colección de nuestra muestra. En este no, también todos tienen la posibilidad, solamente lo quise ordenar por el criterio o determinada característica que el investigador se haya planteado.
Muy bien, compañeros. Entonces, por favor, tienen que cubrir esta parte. Estamos viendo y vamos a pasar entonces a la revisión de sus trabajos, del avance que ustedes lleven, ¿no? De los avances que ustedes vayan completando. Así es que, bueno, en este momento me gustaría preguntar si existen algunos voluntarios que quieran exponernos el trabajo o los seleccionamos de otra manera. A ver, díganme. ¿Existen voluntarios que quieran pasar? Compañeros, ¿existen voluntarios que quieran pasar o los seleccionamos por otro criterio? ¿Sí me están escuchando? Ok, muy bien. Bueno, aquí está la primera, la segunda evaluación, aquí fue la primera y la segunda. Así es que bueno, pues vamos a comenzar con voluntarios, compañeros, o yo los selecciono. Ok, nadie quiere pasar, entonces yo lo voy a seleccionar. Vamos a ver, las compañeras Cintia y Fátima eh, estarán disponibles para que puedan exponernos sus avances. Sí, profe, permítanos. Ok, muy bien. Entonces voy a dejar de compartir para ver lo que ellos nos van a compartir. ¿Vale? Ahí está, listo. El que nosotros ayer hicimos fue el punto 2, que fue el análisis de la demanda, que era en donde pues íbamos a buscar bueno, nuestro mercado, qué tanto estaba dispuesto a comprarnos. En el punto 2.1, que era el comportamiento de la demanda, ahí pusimos, bueno, los textiles para el hogar tienen un potencial en el mercado interno de Canadá. Esto es debido a que se convierte en una alternativa relativa barata para decorar los hogares. Asimismo, en las estimaciones encontramos que el 40% de los minoristas de regalos canadienses ofrecen esta clase de productos en ciudades como Quebec. En ciudades como Quebec, incluso puede el porcentaje subir hasta un 80% de los demás estados de Canadá. Las alfombras textiles para pisos también muestran importantes crecimientos en sus ventas debido a la popularidad de los suelos de madera en Canadá. Además, estos artículos son considerados por los canadienses como una opción de agregar estilo a las habitaciones sin esfuerzo. Y en esta parte agregamos una tabla en donde las alfombras entran dentro de los textiles y encontramos que de 2008 hasta 2020, que fue la última estimación, en miles de dólares, se vio que tenía un aumento hasta el año pasado de venta de 50,457 dólares, miles de dólares. En el punto 2, en la identificación y evaluación de los segmentos de mercados, pues ahí tuvimos que la población es de 31 millones de habitantes, la densidad demográfica es reducida con 3.1 habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, su población más concentrada en las ciudades, que es el 77%, y en la frontera con Estados Unidos está la población en un 95%. El dato social tenemos que
El 16% de la población de Canadá es inmigrante, el 42% son de origen europeo, el 62% de las entradas anuales son de origen asiático. Y nosotros, como vamos a querer vender en Vancouver, tenemos que entre Toronto y Vancouver el 50% y tiene 33% respectivamente de la población que es inmigrante. En nuestros segmentos potenciales, que fueron nuestros blancos de mercado detectados, encontramos que la población va a comprarnos porque está orientada al prestigio, o también pueden ser mercado tradicionalista, innovadores, son habitantes de departamentos, habitantes de casas, y nuestro segmento demográfico se va a basar en personas de 24 hasta los 50 años. Los niveles socioeconómicos para nuestras ventas son medio alto y medio medio. Nuestros consumidores potenciales los dividimos en 3 generaciones, que son los del boom de la natalidad, que son los consumidores dominantes. Estos nacidos entre 1970 y 1980, con una edad de 41 a 51 años. Estos consumidores buscan la calidad, buscan nicho, especialidad, buscan productos orgánicos, buscan ingredientes naturales. Los milénicos, o que son considerados los consumidores del momento, del futuro, estos son nacidos de 1981 a 1995, con una edad de entre los 26 a los 40 años. Estos consumidores buscan precio, comodidad, tendencia, que los productos sean respetuosos del medio ambiente y que el comercio sea justo. También tenemos nuestra última generación, que son las generación jóvenes, que estos son las edades en las que buscan comenzar a independizarse. Estos son nacidos entre 1997 y 2001, con una edad de 20 a 24 años. Estos podrían ser como el mercado un poco más potencial, porque son las personas que están comenzando a, pues sí, a independizarse y están como buscando remodelar sus casas. Estos buscan la conveniencia, la salud, seguridad, marcas que sean confiables, pero sobre todo que sean tendencias. Bueno, nosotros tenemos que de nuestra población total, que son 37.689.262, por lo menos el 81% de la población vive en zonas urbanas. La edad media es de 42 años y promedio de la distribución entre hombres y mujeres están entre esas edades. Em, bueno, nuestro mercado sería en edades de entre 25 y 64 años, que representan el 41%. Y en la siguiente gráfica se muestra un aproximado de las personas que por lo menos tienen una alfombra en sus domicilios, que sería pues ese 41%. Ya eso fue todo lo que nosotros hicimos. Correcto, muy bien, compañeras. Me gustó mucho su presentación. Abordaron bien el tema, hicieron una segmentación del mercado como tenía que ser. En efecto, y la última gráfica me pareció correcto. ¿Por qué? Porque además sabemos que Canadá es uno de los países donde la cultura de los textiles, en específico las alfombras, está muy arraigada. También lo podemos ver mucho en ciudades como Quebec. Quebec tiene ascendencia francesa. Entonces, bueno, ahí está perfectamente claro este toque. Muy bien, compañeras, excelente su presentación, nos dio un panorama de cómo está el mercado, de los consumidores potenciales, identificaron ya su nicho de mercado, que fueron los jóvenes que están queriéndose independizar o apenas están en eso, y nos ilustra muy bien el nicho, ¿no? No sé ustedes, en su experiencia que tuvieron al buscar esta información, pero sí van dándose cuenta de la utilidad que tiene hacer una investigación de mercados. Compañeras, esta pregunta es para las compañeras del equipo. Pues, o sea, lo que yo, bueno, nos arrojaba datos como de las personas que son jóvenes,
y de las personas que son como ya muy mayores. Entonces nosotros nada más nos enfocamos como en edades medias, entre 24 y 64, creo. Y ¿correcto? sacamos la gráfica, profe. E igual nos orientamos de las personas que vivían en zonas urbanas, porque igual nos arrojaba que el 18% vivía en zonas rurales. Exactamente. Muy bien. Perfectamente entonces, seleccionaron hacia dónde, qué tipo de viviendas, qué tipo bueno, de ubicación, que es en el medio urbano, perdón, rural o así. Entonces, muy, muy bien, compañero. Me gustó su presentación. Muy bien, de verdad. Eh, Seguimos entonces déjenme ver, eh, el compañero Kevin y Brandon. No hemos avanzado, profesor. Nos quedamos en el primero nada más. Deben de avanzar, compañeros, es parte de la evaluación. Profesor, ¿podemos pasar nosotros, mi compañero Ludwig y yo? Claro, sí, adelante, por favor. Claro. Gracias. Listo, profesor, me deja compartir. Oh, bueno, permítame un momentito nomás, un minuto. Bueno, claro, está la opción de compartir sin problema. ¿No? Está. ¿Ya se puede ver, profesor? Ya se ve muy bien, sí. Es trabajo en equipo, disculpe, olvidé poner el nombre de mi compañero. De día, sí, falta. Sí, de Didier. Disculpe. Bueno, profesor, nosotros investigamos acerca de lo de que cómo está el ambiente político en el Reino Unido, que es a donde nosotros vamos a exportar. Y pues, actualmente hay una noticia bastante importante e interesante acerca de lo que es el Brexit, profesor. Es muy importante la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Ajá, exacto. Y bueno, le iba a leer lo que pasó. Y bueno, dice, si bien la salida del Reino Unido de la Unión Europea se produjo el 1 de febrero de 2020, desde ese momento estuvo en vigor el acuerdo de retirada, el cual regulaba una salida ordenada de este país de la Unión y mantenía la aplicación del bien comunitario con sus relaciones con las mismas hasta el 31 de diciembre de 2020. Esto como consecuencia traería que a partir de esa fecha los tratados de la Unión Europea dejarán de aplicar al Reino Unido y por ende se dejará de aplicar el mercado interior y la unión aduanera. ¿Correcto? Y bueno, es básicamente que sí, lo que usted dice de que Gran Bretaña se va a salir de la Unión Europea. Y pues quisiera platicarle acerca de las consecuencias, es lo va a decir mi compañero. Perfecto. Sí, bueno, como ya sabemos, va a ser muy importante y va a repercutir principalmente pues a los países de la Unión Europea, ¿no? Que tenían relación con Inglaterra. Una de las consecuencias va a ser la restricción en las relaciones comerciales y financieras entre el Reino Unido y el resto de los países europeos, aunque se está actualmente trabajando en procesos de transición de importaciones y exportaciones. También va a haber limitaciones a la libre circulación de los trabajadores europeos en territorio británico, porque en la actualidad existen miles de personas que se trasladan ahí al Reino Unido para trabajar. Y bueno, con todo esto de la salida del Brexit, su situación se pone en riesgo.
porque ya no van a tener las mismas facilidades que las tenían antes. Y bueno, se espera que se respeten los derechos a las cotizaciones establecidas en sus contratos laborales. El turismo también va a ser otro punto, ya que los países más afectados van a ser España y Francia, ya que ambos reciben cada año la visita de 1.5 millones de turistas británicos y un total de 600.000 viven de forma fija en ambos países. Las condiciones de acceso y la salida de Gran Bretaña podría generar depreciación de la moneda local de Inglaterra, que es la libra esterlina, frente al euro. Y bueno, las consecuencias para México, de momento el gobierno mexicano informó que la relación con el Reino Unido se mantendrá preferencial mediante el amparo del Tratado de Libre Comercio que tenemos con ellos, que se llama el Telecuen, que ya tiene más de 20 años de vigencia. Los principales productos exportados de México fueron oro en bruto, semirado y en polvo. Y pues así es como está ahorita el ambiente político en constante cambio, profesor, actualmente. Correcto, muy bien. Bueno, eso que dicen ustedes de, por ejemplo, la libre circulación de la mano de obra y todo, es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, de esta manera es parte, ¿no?, de lo que contienen los tratados o las fases de integración económica bueno, nos dice cómo se encuentra. Ahora, por otro lado, en este caso, Gran Bretaña no ha sido tan polémica como otras, ¿no? Que haya presentado alguna situación de alguna guerra, algún conflicto, ¿no?, tiempos recientes. Por eso los compañeros nacieron en el ambiente político y está bien explicado. Así era como tenían que haberlo hecho. Está muy bien. Digo, si fuera un país conflictivo o en guerra, pues tenían que habernos dicho, por ejemplo, hubo guerras y eso. Pero como no es la situación, el diagnóstico que nos muestran es correcto. Muy bien, compañeros. Excelente. ¿Avanzaron un poco más en alguna otra parte o ahí lo dejaron? Solamente ahorita en el ambiente político, profesor. Correcto, muy bien. O sea, le avanzan para que me envíen los avances de la próxima semana. Ok, sí, profesor. Que muy bien, gracias. ¿Alguien más, compañeros, que guste pasar? O más bien que vaya a pasar. Compañeros. Compañeros, algún otro equipo que vaya a pasar. El compañero del equipo de Nieto y Oscar. Compañero Oscar, compañero Nieto. Jamie, ¿tú con quién es su equipo? Con Yamilet, profe, pero es que no está. Es que no está, ¿verdad? Sí, es cierto. Jesse, ¿con quién es su equipo? Con esta, profe. ¿Quiere que comparta pantalla? Ándale, por favor.
Bonita la portada, compañeras. Gracias, profe. Ustedes, a ver, entonces las escuchamos. Bueno, nosotros somos vamos a investigar sobre las cervezas. Mi equipo está conformado por Ramírez González, Ingrid Itzayana, yo, Díaz Galloso, Jessica Paón. Muy bien. Profe, estoy un poquito enferma, pero espero que me entienda. Solo sí, con calma. ¿Sí me alcanzo a entender, profe? Sí, te escuchas bien. Bueno, como ya habíamos mencionado anteriormente, habíamos cambiado nuestro producto, no, nuestra nación y optamos por Reino Unido. Bueno, esta nación cuenta con un Producto Interno Bruto que cayó en el 2021 del menos 1.5% respecto al trimestre del 2020. Esta tasa fue 28 décimas inferiores al trimestre cuando fue, y bueno, el trimestre pasado tuvo una elevación, bueno, salió de 1.3%. La diferencia del PIB en el primer trimestre del 2021 fue de 621.557 millones de euros, con lo que Reino Unido se situaba como la cuarta economía del ranking en el PIB trimestral de los 50 países publicados. Abajo tienen una gráfica, si tienen alguna duda. El PIB per cápita fue muy bueno, ya que se considera alto el nivel de vida que se tiene en el Reino Unido, y en el 2020 fue de 35.418 euros, por lo que se encuentra en el puesto número 25 de las 196 naciones en el ranking de PIB per cápita. De acuerdo a una inflación, la inflación de Reino Unido sube el 0.7% en el mes de marzo. Y bueno, los precios subieron, como por ejemplo la ropa y ese tipo de cosas. También, bueno, la tasa de interés, tenemos un cuadrito donde ahí nos indica más o menos cómo estuvo. Y registrados en una balanza comercial, se registra se registró, es que creo que aquí está mal, profe, pero ahorita lo corregimos. Sí. Bueno, se registra un poco de descenso en las importaciones, al igual que ocurrió con las exportaciones, y abajo tenemos una tabla, perdón, en donde se explica un poquito esto y de dónde a dónde fue. Bueno, nuestro producto va a ser la cerveza, que cuenta con 4 ingredientes fundamentales, como ya se los habíamos dicho, que es el agua, la malta, el lúpulo y la levadura. Bueno, estos 4 elementos tienen que tener características similares, bueno, unas características especiales. Por ejemplo, el agua tiene que tener un contenido de pH pues equilibrado para la cerveza. La malta va a ser el ingrediente que permita a la cerveza tenga diferentes tonos de color. El lúpulo es el principal responsable de la gran parte, o bueno, de una aportación del aroma. Y la levadura, pues obviamente es la encargada de la fermentación. También, bueno, pusimos la forma de producción,
que viene siendo el malteado. ¿Me puedes cambiar tantito, Jessy? Bueno, el malteado y como el hecho de cómo muelen, perdón, la semillita y todo eso. Bueno, tenemos un cuadro de donde, pues, creo que esto también nos los había pedido, ¿verdad, profe? ¿Cuál? Bueno, sí está bien, ese cuadro está bien. De la clasificación, Sí, perdón. la clasificación arancelaria de la tarifa, sí. Para identificar el producto, ¿se acuerdan que dijimos que había que identificarlo? Porque a veces no en todos los lugares se llama igual. Y con la tarifa pues es más fácil porque ese es el número único. Ok, bueno, la definición del objeto del estudio. ¿Sí? Primero, bueno, hicimos varias investigaciones y nos dimos cuenta que Reino Unido es uno de los principales consumidores de cerveza mexicana. Y también nos dimos cuenta de que es una de las bebidas preferidas en este país. Es la segunda bebida por preferencia, dando como resultado que el té es la primera. En Reino Unido normalmente les gustan esos productos extranjeros que tengan, pues hasta cierto punto o hasta cierto, sí, punto que yo entendí, fue que le gusta que tenga la característica del país. Entonces, por eso, pues, también obviamente por una base de datos que está aquí, como ustedes pueden ver, fue que lo decidimos, pero principalmente fue por las características que su mercado arrojaba. Ah, ¿ya terminaron? O sigue, perdón. La delimitación geográfica del mercado y la descripción, bueno, como podemos ver, está aquí la superficie y los límites inferiores de Reino Unido es que se localiza al noroeste de Europa y rodeado por el Océano Atlántico, el Mar Norte del Canadá en marcha y el Gran Sol. También está rodeado por el Mar de Irlanda y ubicado al norte de Francia Oeste y de Países Bajos. Y bueno, si quieres ya te vayas. Bueno, en el análisis de la demanda, pues hubo un comportamiento de que en Reino Unido ha vuelto a abrir sus puertas después de que fue el 51% de la población británica donde haya recibido al menos una dosis del coronavirus. De igual forma, pues abrieron los bares y restaurantes y obviamente pues ya están agotando las existencias y aumentando los pedidos de compañías cerveceras, por lo que hay una productividad para poder hacer el frente al creciente demanda. Asimismo, tenemos la identificación y evaluación de los segmentos del mercado y vimos más bien como que bares para poder distribuir nuestra cerveza. Así tenemos en primer lugar que es American Bar en Hotel Savoy, que es nombrado como el mejor bar del mundo del 2017 con su inimitable ambiente de Art Deco, y de Alice House, que ofrece un ambiente relajado y acogedor. También da cócteles de temporada y una gran sección de cerveza. Coin Laundry, que este es un lugar que también sirve comida en temporada, cerveza y cócteles. Y va enfocado, digámoslo así, como para socializar. Cabot, este es un bar en temática de los 40 años, perdón, ubicado en el corazón de Soho de Londres. Por otra parte tenemos en Oriole, es como, digamos así, un espacio donde los, los londinenses, como los visitantes, pueden disfrutar de una gloriosa sensación de desconexión del mundo exterior.
Por último tenemos lo que es el tamaño del mercado. Es predominante por las pymes de menos de 10 empleados, que son del 90%, mientras que solo el 0.2% tiene más de 250 trabajadores. Así pues, la Asociación de Cerveceros Independientes del Reino Unido informa que ha aumentado el 50% de este tipo de empresas en la última década. Al igual, pues, la cerveza artesanal es una de las principales motivaciones de esta tendencia, que está mantenida en una tasa anual compuesta del crecimiento del 8.8%. Asimismo, pues México es un principal país de origen de las importaciones de cerveza al Reino Unido en valor y habiendo crecido de un 153% en los últimos 5 años, ya que pues, la demanda de alcohol en el Reino Unido sigue aumentando y pues creció con un 6.6% en 2019 y el consumo per cápita de cerveza aumentó hasta 73 litros anual. Eso es todo, profe. Correcto, compañeras, muy bien. Nos dio un diagnóstico de cómo se encuentra, por ejemplo, el tamaño del mercado, que es el nivel de consumidores potenciales, ¿verdad? O reales también, de la gente que lo consume. Y bueno, van bien, compañeras. Hay que seguir así. Ustedes sigan avanzando, eso va para todos. Sigan avanzando, por favor, para que dé tiempo, en tiempo y forma, que puedan concluir con el trabajo, para que lo presenten todos en el cuarto periodo. Ok, muy bien, gracias, compañeras. El compañero Nieto y compañero Oscar, ¿están? La compañera Paola Prado se encuentra. Profe, ¿qué tal? ¿Qué Profe, pasa, compañeros? A ver, díganme. profe, Sí, lo escucho. nosotros lo podemos presentar el martes, por favor. No, el martes es examen. Sería el miércoles, ¿no? Bueno, el miércoles, por favor. Recuerdan que les dije ayer, ¿no? Que el martes era examen y el miércoles era. Es Aunque que, se los confirmo, ajá, pero creo que sí era así. Para que se preparen, para que expongan la próxima sesión. Es importante que expongan, ¿eh? Bueno, voy a compartir pantalla de la mía, entonces seguimos. Bien, vamos a ver lo que son las variables. Tenemos las variables y su clasificación. Esto de las variables no recuerdo si lo vimos, pero creo que lo mencionamos un poco antes. Bueno, vamos a ver qué es una variable. Es una característica o atributo que varía o se diferencia de un individuo a otro. ¿Cómo sabemos que se diferencia? Bueno, a través de la observación. A veces es muy evidente que se diferencia. Ahora, vamos a ver que tenemos por un lado lo que son las variables independientes, que son aquellas cuyo valor no depende del de la otra variable. Por ejemplo, gustos y preferencias, ingresos. Ahora vamos a ver que la variable independiente es una función que se representa por la letra X o suele representarse por X, y la variable independiente también va en el eje de las abscisas, ¿no? Pues obviamente ahí es donde se grafica esta variable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por favor, vayan tomando nota de lo que vayamos avanzando. Las variables y su clasificación. Tenemos la variable independiente en primer lugar. Profesor, Ande. mi compañera Paola me acaba de mandar mensaje que no tenía internet. No era internet. Ok, correcto. Ve que es que la mencioné para que pusiera, pero qué bueno que me avisó. Sí, Entonces, profesor. gracias. Gracias. Muy bien. Seguimos. Bueno, variable independiente. La siguiente sería la variable independiente, que es la otra.
que es aquella cuyos valores están en función de los que tome otra variable. Es decir, aquí asocia dos o más variables. Vamos a ver que además esta está en función de y, se representa en el eje de las coordenadas, y por ejemplo la variable y está en función de x, es decir, el consumo en una economía depende del ingreso de esa población. La variable independiente sería ingreso, la variable dependiente sería consumo. ¿Por qué? Porque el consumo va a estar en función del ingreso, por ejemplo, ¿no? Ok, muy bien, seguimos entonces. Ok, sí, bueno, esto es complemento de lo anterior que se refiere a lo que es la muestra de una población. Vamos a ver que el problema común en todos los esquemas de muestreo que hemos visto es determinar el tamaño de muestra a partir de la población para que, bueno, obviamente evitemos lo más posible un error, ¿no? Ahora bien, ¿qué factores intervienen? Tenemos lo que es el tamaño de la población, la varianza para la variable que sea de nuestro interés, así como, bueno, a lo mejor a ustedes no les va a tocar esta parte porque no van a hacerlo en campo, pero si lo hicieran en campo sería el costo de enumeración de cada una de las unidades de muestreo, es decir, cuánto me cuesta encuestar a cada unidad de muestreo, el transporte, la movilidad, todo eso, cuánto me cuesta. También es un factor que se debe de considerar, compañeros, no se debe dejar así como que no tiene algún valor, no, sí tiene un valor y hay que ver que eso también son costos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora bien, vamos a ver que la muestra puede ser en base a dos criterios: probabilística, que decimos que es un subgrupo de la población en el que todos los elementos de esta tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Y tenemos la muestra no probabilística, que es un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la similitud, perdón, de la investigación. Entonces, bueno, son dos criterios: muestras probabilísticas, muestras no probabilísticas. ¿Se acuerdan que hacíamos eso? Evitar, ¿no?, preferentemente las muestras no probabilísticas. ¿Por qué? Porque obviamente puede haber sesgo, puede haber un poco de sesgo en la información. En cambio, en un muestreo probabilístico, el sesgo se reduce considerablemente. ¿Por qué? Porque todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. Entonces, bueno, ahí está la diferencia primordial.
Ya, profe. Ok, muy bien, gracias. Continuamos, compañeros. Bien, el trabajo de campo, parte que no, bueno, no realizarán en esta ocasión, pero lo vamos a ver, que es el conjunto de acciones orientadas a obtener en forma directa los nuevos, datos nuevos de fuentes primarias de la información, es decir, en la cuestión de la entrevista a las personas, en lugar y tiempo en que se suscitan los hechos. ¿Qué otra característica tiene? Es que en el trabajo de campo se busca la comprobación de la hipótesis y responder a la pregunta de investigación para poder cumplir con el objetivo general de la investigación. Eso es otro factor importante. Ahora bien, una vez que han sido formuladas las hipótesis, estas pueden ser contrastadas y en consecuencia aceptadas o rechazadas. Ya vimos lo que son las hipótesis, la justificación también. Pues bueno, justamente con esto concuerda, ¿no? Con el trabajo de campo. Etapa muy, muy importante. Ya casi estamos por terminar, compañeros, ya es cuestión de minutos, entonces bueno, terminen de copiar esto y avanzamos. Bueno, me dicen en cuanto podamos continuar. Ya, profe. Muy bien, gracias. Ahora, bueno, Stocking 1993 dice que el trabajo de campo es la experiencia constitutiva de la antropología porque distingue a la disciplina, cualifica a los investigadores y crea el cuerpo primario de sus datos empíricos. Es decir, el contacto con las fuentes primarias nos darán la materia prima necesaria para poder llevar a cabo nuestra investigación. Eso es lo que quiere decir esta definición nuevamente, por eso la cité. Tome nota para que sigamos. Ok, muy bien. Bueno, seguimos. Ahora bien, bueno, dentro de esta parte del trabajo de equipo, bueno, vamos a ver que primero se forman los equipos de trabajo, se prepara todo el trabajo de campo, es decir, hay dos fases. Una pre, o sea, antes de ir a campo, y otra durante, y otra post, ¿no? Del campo. O sea, son tres etapas entonces. La primera, que es la preparación del trabajo de campo, requiere, que es lo que estamos haciendo ahorita, la investigación bibliográfica,
contactar, bueno, en este caso, por ejemplo, contactar con el personal del área que nos interese, preparar los formularios y las encuestas, preparación de mapas o itinerarios de acceso, si es que se requirieran, permisos, etcétera, y preparar el material en general, ¿no? Por ejemplo, cámaras, grabadoras, todo lo que se llegue a necesitar hay que tenerlo listo, ¿no? Ahora, luego tenemos probablemente el trabajo en campo, como se le llama in situ, ¿no? Es con las personas, las fuentes primarias, consiste en las entrevistas, la aplicación de las entrevistas, así como las mediciones y observaciones de campo, ¿no? Lo que existe, cómo se ve el panorama, qué impresiones se llevaron, las encuestas cuando las están contestando, la toma de fotografías, muestras, esa es la parte en campo. Y luego tenemos una parte que es post campo, es decir, cuando regresamos a gabinete y la oficina, regresamos a trabajar, vemos toda la información colectada, la depuramos, la revisamos y en base a eso formulamos nosotros, pues bueno, todas nuestras ideas, las contrastamos y presentamos este informe final. Y así es como concluye esta parte, ¿no? O sea, esas tres etapas, pre, durante y post. Y de esa manera es como concluye. Entonces, bueno, si no existiera ninguna duda, lo podríamos dejar hasta aquí el día de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana para el examen y la revisión de sus trabajos. Por favor, hagan sus avances de trabajo porque cuentan para la calificación, son parte importante de su calificación, compañeros, no lo dejen así, a la ahí se va. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Estamos en contacto, nos vemos la próxima sesión. ¿Me permiten la compañera que me ha dicho esta Dana y la otra compañera, por favor, para que quieran platicar conmigo? Entonces, Una pregunta. dígame. De hecho, creo que en la semana le puedo enviar mi trabajo para que me lo revise con anticipación por cualquier cosa. Ok, me lo envía y lo checo y luego las observaciones así que yo vea y se las hago. Perfecto. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces, hasta ahí lo dejaremos el día de hoy.